Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro YouTube mensual, correspondiente al mes de julio, ya en plenas vacaciones estivales. Bueno, para los que tomen vacaciones. Eso, para los que tomen vacaciones. Gracias ante todo a ustedes por la acogida que han brindado una vez más a nuestro anterior YouTube. Gracias. Hemos aumentado también en suscriptores y en visionados. Así que, bueno, creemos que debemos de continuar y en base a eso estamos de nuevo Mar de la Madrid. Sí, aquí estoy. Y un servidor en este canal de YouTube mensual para abordar temas de significativa importancia que subjetivamente creemos que merecen ser evaluados, valorados, replanteados, con objeto de aportar algo distinto, nuevo, o simplemente el mero hecho de ponerlo en mayor profundidad, brindarle a ustedes la oportunidad de que cada uno geste y genere nuevas propuestas y promovamos diferentes investigaciones. Gracias por estar con nosotros una vez más y bueno, vamos a ver qué nos cuenta Mar de la Madrid. Como parece que vamos vestidos como de domingo. Sí. Vamos como de arreglados. Sí, ¿no? vamos arreglados. Sí. Sí. Antes, cuando éramos pequeños, teníamos la ropa del domingo. Por supuesto. Los zapatos estrechos que apretaban. Sí, que apretaban, porque solo te los ponías los domingos, claro. Entonces no había manera de... La madre que te decía, y no te manches. Y no te manches. Y no te manches. Y entonces tú, quieto todo el rato. Quietecito todo el rato. O sea, pero había esa cosa de los domingos, ¿no? Sí. Esa cosa que... Y eso me recuerda a una canción mexicana que decía: de domingo a domingo te vengo a ver, ¿cuándo será domingo? Cielito lindo para volver ahí. Pues eso. De domingo a domingo. Y entonces, pues, el tema tiene que ver con el domingo. Ah, qué bueno. Sí, con el domingo, porque tiene que ver con lo que se hace o se hacía los domingos, o se hace todavía los domingos, ¿no? A ver cómo lo planteo para no extenderme demasiado y que se quede bien, para que tú puedas captar bien la intención, para que lo puedas ajustar, porque es un tema muy trascendente, muy importante y claro, podríamos estar hablando de él infinitamente. El mundo en el que estamos hoy en día es un mundo, efectivamente, así en genérico, muy materialista, muy de intereses, muy de poder, pero en el fondo de todos los seres humanos subyace, yo creo, esa idea de lo trascendente, incluso los que solo piensan a través de lo material hacer algo, quieren hacer algo importante, no como para trascender y que quede hecho algo en su obra que luego le recuerden, ¿no? Y eso tiene que ver mucho, yo creo, con la idea de esa fuerza, de ese Dios, de esa, no sé, cada uno lo llama como lo llame, ¿no? Y quizá en lo más íntimo uno intenta refugiarse cuando las cosas van mal, cuando está desesperado o se encuentra solo o triste o enfermo, ¿no? Intentas como refugiarte en esa idea, de esa fuerza que te eche una mano, que te ayude, que te alivie, ¿no? De ese sufrimiento y de ese dolor. Efectivamente, yo creo que cada vez menos se cuenta con esa fuerza, así en términos genéricos, ¿no? Pero aunque no se cuente con esa fuerza, la sensación que da la humanidad es que adolece de eso, es como que tiene esa necesidad aunque no la manifieste, ¿no? Y la vida se nos hace muy dura, muy difícil,
porque no estamos en referencia con esa fuerza, ¿no? Hace poquito yo vi un documental de la Edad Media, y entonces la Iglesia en aquella época tenía mucho poder, mucha fuerza, y quizá ese poder establecido no solamente por la Iglesia católica, sino que yo creo que por todas las religiones, ¿no? Pero quizá la católica ha sido como más contundente, ¿no? Y esa manera de aprovecharse de la inocencia, no de la ignorancia, sino de la inocencia de la gente, a través de la creencia en Dios, ha hecho mucho daño en general a la humanidad, ¿no? Y todo lo que suene a rezos, a oraciones, a cosas así, pues la gente se aleja. Entonces la idea es la siguiente: como nosotros estamos en una escuela donde creemos que justamente ese vínculo orante con la fuerza, esa posibilidad de conectar de alguna manera con lo que verdaderamente somos, es trascendente, es importantísimo si queremos hacer un mundo diferente, pues claro, el planteamiento es a todas esas personas que nos miran, que muchas no serán, como sabemos, no son de la escuela, no nos conocen, no saben nuestros pensamientos ni nuestras ideas con respecto a eso, pues de alguna manera acercarles esa posibilidad en sus vidas particulares de establecer esa conexión orante con Dios, es decir, establecer una oración. Pero claro, desde el punto de vista así genérico, establecer un orante, uno particularmente dice: ¿y cómo yo hago eso si ya no, lo que la Iglesia o los rezos del domingo no me sirven, esa oración que te la aprendes de memoria y no la sientes con tu corazón, ¿no? ¿Cómo establecer ese vínculo orante en nuestra vida particular para aquellos que queremos hacer un cambio, ¿no? Y cómo sería esa oración para poderla realizar, ¿no? Y que forme parte de lo que somos, porque nos parece que es trascendente, ¿no? Retomar ese camino que nos lleve hacia otras formas de ver el mundo, ¿no? No me mires así porque... Como ven, el tema que plantea Mar de la Madrid es un tema, como acostumbra... Lo he dicho al principio, que era un poco así. Sí, un poco complejo, amplificado, como dice también sus planteamientos, trascendente y obviamente muy controvertido, ¿no? Porque la materialidad de las estructuras, la inteligencia, el conocimiento, el descubrimiento, la robótica, la tecnología, todo ello le da a la conciencia humana un carácter autosuficiente. Y salvo cuando todo ello no es suficiente para resolver nuestras dificultades, se recurre a algo que esté por encima de nosotros, ¿no? Para que nos resuelva los problemas. Aunque cada vez se dan dos fenómenos concretos. La mayoría de las personas, en genérico, optan por los recursos inteligentes propios de la ciencia, de la tecnología, de la comunicación, de lo material. Y eso produce un criterio de poder, una conciencia de dominio y en consecuencia una sensación de autosuficiencia. Dependiendo de la amplificación de la conciencia que se tenga, unos se pueden sentir muy satisfechos con eso y seguir ese camino hasta donde llegue, sin plantearse o replantearse otros mecanismos. Pero verán, nuestro sistema solar en el que nos encontramos, con nuestro planeta Tierra o Gaia, precisamente un proyecto llamado Gaia ha colocado una sonda en un
lugar privilegiado de observación, y entre otras cosas nos dicen que nuestro sistema solar, dentro de la galaxia, la Vía Láctea, se mueve a 720.000 kilómetros, una velocidad por hora considerable, alrededor de un agujero negro, Sagitario A. Y ese movimiento, para llegar a cumplir un círculo, necesita unos 230 millones de años. O sea que no sabemos cuántas veces hemos circunvalado ese agujero negro, que, como saben, es un centro de atracción gravitacional. Mientras permanezcamos a cierta distancia, el equilibrio de fuerzas en la atracción y en la expansión nos permite circular alrededor de ello. Pero en algún momento podemos caer en ese agujero negro por la gravitación atractiva y entraríamos en lo que llaman un mundo paralelo o un universo paralelo. Esto, por hablar así, astrofísicamente. Desde el punto de vista astrofísico, precisamente, es el punto en el que nos encontramos y nos preguntamos algo que los filósofos ya hacían: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene todo esto? Porque claro, desde nuestra pequeñez en este planeta azul, cuando observamos cada vez más conocimientos de ese universo en el que nos encontramos, más nos sorprende y más nos preguntamos, bueno, ¿cómo ha sucedido todo esto? Evidentemente no hay una teoría que nos lo explique. Todavía seguimos con la teoría del Big Bang y estamos en un universo en expansión, y como tal expansión, pues nuestra conciencia se expande y nuestra inteligencia también se expande y nos hace eso, sentirnos autosuficientes, ¿no? Pero como les decía, había dos tendencias. Hay otra tendencia en la que no hay satisfacción plena con esa inteligencia y ese conocimiento y ese saber, y se tiende a innovaciones religiosas, ¿no?, a novedades espirituales de muy diversa índole, similares o paralelas a las religiones establecidas, que ya no han sabido dar respuesta a las necesidades anímicas. Y aunque podamos explicar desde el punto de vista bioquímico y neurológico el porqué de nuestras sensaciones y emociones, hay una serie de acontecimientos diarios, como es la suerte, la casualidad, lo imprevisto, lo inesperado, lo atractivo, como estamos siendo atraídos por ese agujero negro. Y eso nos parece normal, pero es difícil de interpretar, ¿no? Nuestras diferentes atracciones, no acabamos por saber por qué nos atraen los barcos o los edificios o los aviones. Es decir, hay un aspecto de nuestra conciencia que se escapa a nuestro dominio. Y ese aspecto de nuestra conciencia que se escapa a nuestro dominio podríamos llamarle conciencia amplificada, o, como se podría llamar antes, espiritualidad. Digo como se podía llamar antes porque las palabras van perdiendo vigencia y ya lo de espiritualidad suena como algo caduco, ¿no? Por eso prefiero quedarme en una amplificación de conciencia. Y cuando amplificamos nuestra conciencia y analizamos la suerte, la casualidad, lo imprevisto, lo inesperado, lo increíble, lo que descubrimos casualmente o no, y el darnos cuenta que estamos inmersos en un universo en el que no acabamos de encontrar una teoría que unifique toda la explicación del por qué existimos y por qué la vida
aquí y no sabemos si en otros muchos sitios o no, ¿no? Todo eso nos hace entrar en otros niveles de contacto, ¿no? Un contacto sutil, ¿no? Que viene guiado por esa atracción que sentimos los seres humanos hacia otros seres humanos, lo que sentimos los seres humanos por el reino vegetal, por el mar, por la montaña. ¿Por qué nos sentimos atraídos por todo ello? Y unas cosas nos gustan más y otras cosas nos gustan menos, ¿no? Y cada uno de nosotros, como un microcosmos que decían los antiguos sabios chinos, representamos como el macrocosmos, que es absolutamente desconocido para nosotros. Entonces, en ese aspecto es donde se encuadra la necesidad de sintonizar mi microcosmos con el macrocosmos y amplificar nuestra conciencia. La señalo en la cabeza porque todavía se sigue pensando que lo más importante es nuestro cerebro, pero nuestro cerebro no es nada si no tiene un corazón, si no tiene unas arterias, si no tiene un líquido maravilloso como es la sangre y un oxígeno fantástico como es el planeta azul. En consecuencia, digamos que cuando amplificamos nuestra conciencia en base a prestarle atención a esas casualidades, a esa suerte, a ese imprevisto, a ese inesperado y a esos reinos vivientes, mineral, vegetal y animal, y por supuesto los reinos vivientes humanos, nos sentimos absolutamente desbordados, ¿no? Y necesitamos comunicarnos y escuchar lo que nos dicen las piedras. Sí, puede parecer una idea paranoica, lo que nos dicen las plantas, lo que nos dicen los animales. Y, a decir cierto, todo lo que hemos aprendido a través del estudio de los minerales, todo lo que sabemos a partir del estudio del reino vegetal, que cada vez nos habla más con un lenguaje distinto, y todo lo que nos hablan el reino animal, la flora y fauna submarina y la flora y fauna de las tierras emergentes, todo eso buscamos comunicarnos con ello, ¿no? Y que podamos decir lo que sentimos, ¿no? Y escuchar lo que nos dice, ¿no? Sin duda, todo el desarrollo del estudio del cambio climático, todo el desarrollo de la búsqueda del equilibrio del ecosistema, obedece en alguna medida que estamos escuchando cómo desaparecen especies todos los días por la acción directa de la actividad humana. Eso lo hemos escuchado y lo hemos escuchado a través de comprobar que desaparecen. Y no queremos que desaparezcan porque la vida en sí es un conglomerado de comunicaciones y conjugaciones, ¿no? En consecuencia, si bien mencionaba ya la Edad Media o otros tipos de edades en las que se pensaba en una figura llamada Dios, nosotros preferimos llamarle misterio creador. Misterio porque es evidente que tenemos un misterio, aunque tengamos teorías, pero las teorías no nos convencen, ni muchísimo menos. Basta fijarse en las teorías newtonianas que nos funcionan en los grandes volúmenes, pero aparece la física, la mecánica cuántica, que ya nos cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, estamos entrando en materias duales que para una cosa empleamos uno y para otra cosa empleamos otra. No tenemos una teoría unificadora, unitaria, que se está buscando, por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos que comunicarnos y escuchar lo que nos dicen todo lo viviente. Empezando, fíjense, por reconocer, ¿no? Y eso nos lo da nuestra propia investigación, cómo hace 50 años, 60, la microbiota era, sí, había
había bacterias, pero hoy se sabe que la microbiota controla y regula gran parte de la actividad cerebral y se atribuye a trastornos microbióticos, problemas relacionados, por ejemplo, como la esclerosis múltiple. Y hoy se habla de multitud de problemas inmunológicos que dependen específicamente de la microbiota global. Hoy se sabe que la mayoría de la materia viviente de nuestro ser son bacterias y virus. Y lo que es la célula típicamente humana está en minoría, en billones. E incluso la célula específicamente humana precisa de una bacteria modificada que es la mitocondria para que le aporte energía suficiente para poder desarrollarse. En consecuencia, nuestra idea de identidad es multitud de universos que se han conjuntado, que se han conjugado, que han confluido y han configurado lo que somos. Y ante ello necesitamos hablar. Y claro, todos hemos sentido alguna vez, cuando hemos hablado con alguien que nos atrae o con alguien que nos presta para nosotros una valoración, una evaluación, hemos sentido euforia, calma, sosiego o a la vez una mirada, un gesto nos ha producido una actitud incómoda, ¿no? Bien, pues ante todo eso podemos decir que nuestra capacidad cognitiva de conocer nuestra conciencia ordinaria no se satisface solo con el mundo material. Evidentemente, no es que haya otro mundo, es que en la evolución de nuestra conciencia lo material está animado, como los dibujos animados. Y ese ánima, sin entrar en la palabra alma, al menos de momento, es la que aspiramos a percibir. Y cuando aspiramos a percibir ese ánima, entramos en algo más que meditar sobre nosotros. Y ahí vendría la palabra orar. Un orar que no está ligado a un dios o a un tótem, está ligado a un misterio creador, porque evidentemente todo el desarrollo del universo se ha producido porque en un momento determinado, misteriosamente. Entonces es correcto decir desde el punto de vista científico misterio creador, porque a partir, por ejemplo, los que aspiren a sentirse a gusto y bien con el Big Bang, pues seguimos en expansión y seguimos expandiéndonos. ¿Hasta dónde? No sabemos. Otros dicen que llegará un momento en que aparecerá el Big Crash y nos contraeremos otra vez. No hay una teoría unitaria. Pero sí sentimos la necesidad de, como conciencia, amplificar nuestra relación con ese movimiento expansivo, con nuestra capacidad de conciencia. Y es ahí cuando entra la oración. A propósito de la referencia del misterio creador. Cuando entramos en el misterio, es un misterio. No es un secreto. Los secretos se desvelan. Pero el misterio no. Vivimos en ese misterio. El mismo misterio que nos trae aquí y que nos hace llegar a nacer en Europa o en Uganda, o en Etiopía. Qué misterio, ¿no? Creador, porque nos crea las condiciones suficientes en este planeta para que haya tortugas, elefantes, tigres y seres humanos. ¿Cómo podemos comunicarnos con todo ello? Porque de todo ello necesitamos. De todo ello necesitamos. Por eso creemos que orar representa un punto necesario en el desarrollo de la humanidad para amplificar nuestra conciencia en razón a la expansión
que nos lleva a entrar a nuevos espacios por la propia dinámica del universo que nosotros estamos descubriendo. Claro, si lo desligamos de las religiones y de las nuevas facetas espirituales que hay, no por desligarla y considerar que son inadecuadas, no. Cada persona, cada grupo humano tiene su trayectoria. Pero si nos desligamos desde el punto de vista que pensamos amplificadoramente para todos los seres humanos, podemos orar, permaneciendo en quietud y hablando, a propósito del verdor del reino vegetal, a propósito de lo que me dice esa concha marina, a propósito de que hoy también probablemente vayamos a almorzar, a propósito de que he tenido la suerte de nacer en esta comunidad, he tenido la fortuna, ¿no?, de tener una serie de recursos y capacidades que me nos da mi genética. Con todo ello tengo que hablar. Tengo que hablar y ese sería el orar. Y sabiendo que tengo detrás de todo ello ese misterio creador, el cual me habla. Y como ejercemos nosotros esa oración es bajo el lema de llamada orante. Creemos que el hombre se ha escuchado mucho a sí mismo, se llama a sí mismo cada vez más, ¿no? Pero escuchamos poco, aunque, como hemos dicho, vamos tomando conciencia de nuestro entorno, ¿no? Nos llaman a orar para escuchar las oraciones de las tortugas, del rayo, de la tormenta, ¿no?, como si fuéramos animistas modernos, que no precisamos tener una creencia específica, pero sí una evidencia creyente de que habitamos en un, llamamos universo, o multiversos, ¿no?, misteriosos que posibilitan la creación de la vida. Entonces, ante ello me tengo que situar como microcosmos para comunicarme con ese macrocosmos. Y dejo una asociación libre, como proponía Sigmund Freud en su psicoanálisis, decirle a los pacientes que asociaran libremente lo que les viniera a la cabeza e interpretaran sus sueños. Aquí nos vamos hacia otro extremo, pero vale la idea de asociación libre en lo que nos hemos vivido y descubierto al cabo del día. Y podemos decir, que tal o cual noticia desde esta mañana me ha impresionado, que la contemplación que he vivido esta mañana me ha colocado en una situación diferente, he sentido cosas que no soy capaz de describir, pero que han modificado mi actitud, que las preocupaciones y diferentes situaciones complejas las veo más fáciles. Ya estoy haciendo oración. Que todo ello no sé por qué ha ocurrido, pero ahora estoy haciendo un programa que es imprevisto, inesperado, porque en este caso quien les habla no sabía de qué, como nunca sé, de qué vamos a hablar, ¿no? Y es para mí una sorpresa, y esta ha sido una sorpresa, ¿no? El poder hablar de la oración, del estilo que nosotros hacemos, y hasta tal punto sentimos que es necesaria, que tenemos una casa de oración en Argi Donoechea, la casa del sonido de la luz, Argi Donoechea, así
se pronuncia y se dice en euskera, en el País Vasco, en donde tenemos la oportunidad de tener un mínimo de silencio, un entorno sonoro grato, un mar que se escucha permanentemente y un poder expresar y sintonizar entre lo que somos y lo que escuchamos, que nos dicen que debemos de ser. Esa asociación libre bajo la referencia de un misterio creador. Al decir un misterio creador pudiera parecer que estamos hablando de un Dios único o de un... No, yo creo que el misterio creador está por encima de nuestras palabras, pues lo dejamos como misterio, pero incide diaria y constantemente sobre nuestra existencia. Diaria y constantemente sobre nuestra existencia. Y fíjate, en ese sentido, como tú bien dices, ¿no? O sea, es que me venía como esa idea de decir, nosotros entonces en realidad somos seres orantes. Pues nos llamamos seres humanos, pero más bien somos seres orantes. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso, ¿no? Todo el tiempo, o sea, nuestro hacer como seres de consciencia es orar, que es como tú decías, esa comunión. Es que me ha parecido como tan sencillo y tan simple de darse cuenta de eso que te cambia, ¿no? Como, entonces esto es lo que yo soy, solamente tengo que darme cuenta de que eso está pasando todo el tiempo, no tengo que hacer nada especial, como nos dicen muchas religiones, ¿no? Que hay que hacer el sacrificio, el sufrimiento, el no sé cuántas, ¿no? Entonces todo como mucho más simple. Sujeto, sujeta, verbo y predicado. Sí, eso es una oración, ¿no? Entonces como sujeto, estoy sujeto evidentemente a todo un entorno sin el cual no podría ser posible la vida. Y tengo que dialogar con ese entorno. Y él dialoga conmigo. El verbo, como decían en otras religiones, se hizo carne y habitó entre nosotros, y en el principio era la palabra y nada se hizo sin ella. Evidentemente, el hecho de podernos comunicar y poder ser sujetos activos de acciones que repercuten en nuestro entorno, nos dan un predicado importante en la construcción del mundo que hemos desarrollado, ¿no? En consecuencia, orar, como acaba de decir Mar, es una situación inherente a nuestra naturaleza. Sí, alguien dirá, claro, así arrima toda el ascua a su sardina. No pretendemos, o por lo menos yo creo que ninguno de los dos pretendemos convencer a nadie, no. Y creo que si se escucha bien el mensaje y se ve, y es fácil ver cómo son las formas de orar, puesto que todas las semanas en nuestra página web aparece la oración de la semana. Entonces pueden ver perfectamente el estilo de lo que estamos hablando. En consecuencia, sí pensamos que si tomamos conciencia de ese sujeto, de ese microcosmos, de ese verbo, es decir, de ese genoma que nos da unas capacidades, porque venimos con una serie de recursos ya inscritos, el predicar será el hacer, en ese sentido de lo que nos han dado. Pero todo ello tenemos que tomar conciencia de que estamos implícitos en un plan, por decir algo, la palabra plan se nos queda pequeña, en un misterio creador. Ese misterio creador que nos sorprende cada día, que no es ni bueno ni malo, pero sí que ese misterio creador que hace posible la vida y que nos sorprende cada vez más, nos permite despertar con
entusiasmo, aunque a veces nos cueste. Nos permite sentir la esperanza, ¿sí? La espera, la pausa, de una manera perseverante. Y todo ello cuando nos preguntamos de dónde sale toda esa fuerza. No podemos atribuirla a los nucleótidos que se juntan en el DNA y a las tripletas. Puede ser un soporte válido en un cierto momento, pero evidentemente obedece a otras incidencias, no voy a decir fuerzas, ¿no? A otras incidencias que son misterio creador y que nos crean todos los días. Igual que con el sueño desaparecemos como sujetos, como verbo y como predicado. Cuando despertamos, ya, voilà, aquí estoy. Hay muchas personas que no despiertan, ¿sí? Pero los que despiertan se dan cuenta que no solo ha sido, y es fácil demostrar, ¿no? Porque el metabolismo, la luz, y los que no despiertan, ¿no? Ha sido, además de, sí, la luz que ha entrado por la ventana, y el café, y el despertador, sí, pero ese ánimo que nos despierta y que nos hace sentir, como todos habremos vivido alguna vez, sentirnos con buen humor, regular humor, mal humor, obedece a algo más que a nuestro carácter y a nuestra personalidad. Sinceramente obedece a toda esa influencia de la creación, que va más allá de nuestro entorno, que se expresa en ese universo expansivo, que va también a lo más pequeño que somos nosotros dentro de la expansión de ese universo creador. No sé si Mira, te he contestado. Muchísimas gracias. Sí. Yo, quiero decir, yo personalmente estoy en estado de éxtasis, aparte de porque lo cuentes o lo digas, ¿no? Sino porque es un sentir que creo que está dentro del corazón de todos los seres humanos. Entonces te tengo que agradecer de parte de todos los que lo van a ver cuando se dé, que algunos nos lo escriben y otros a lo mejor simplemente lo sienten y no nos lo escriben, pero yo te doy las gracias de parte de ellos, porque creo que es la base de convertirnos en lo que somos, ¿no? y dar testimonio de ello, así que muchísimas gracias. Sí, convertirnos en viajeros de un misterio creador, viajeros de universo. No es difícil darse cuenta de ello, que hacemos un tránsito en un lugar conscientes, pero que, como decía Einstein, la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma, ¿no? Y que viajamos en esa eternidad que en principio se nos presenta como infinita y eterna. Pensar que podemos hablar y escuchar a lo infinito y a lo eterno es sin duda un privilegio excepcional que nos libera de las trabas educacionales y de las trabas culturales y de las trabas costumbristas, y aunque estemos en ellas, las tratamos con bondad, con generosidad, con convivencia, con amabilidad, con sinceridad, con fidelidad a lo revelado que se nos da cada día, a poco que queramos ver. Hasta ahí llegamos, yo creo. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros una vez más en este encuentro para iniciar el mes de julio. Hasta dentro de un mes, otra vez. Sí.